Y ahora sí, en este segundo módulo de la jornada de hoy, se tratará el tema logística y sustentabilidad, una gestión impostergable. Y vamos a invitar al escenario a Carlos Cirimelo, CEO de Andriani, presidente de la mesa directiva Pacto Global Argentina, a Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina, bueno, y Hernán Sánchez, presidente de CEDOL. Gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias Flavio por estar en este panel. Yo me permití, a pesar de que ya aparecí varias veces y ya estoy medio como muñequito de torta, pero la importancia del panel y un poco la figura de los dos oradores merecían una introducción que la verdad que desde el seno de CEDOL queríamos dar. En primer lugar, agradecerle a Carlos como presidente de AECA y como miembro de FAITIL, todo el tiempo, la dedicación y el intelecto que le coloca a temas que nutren a nuestra actividad, como específicamente son la sustentabilidad, la diversidad y demás, al punto que lo han llevado a ocupar un cargo que a todos nosotros como logistas nos enorgullece, que es la presidencia de la Mesa de Pacto Global. Hasta este momento, hasta este año en que Carlos lo ocupó, era un puesto, una presidencia que estaba reservada solamente para ejecutivos, para empresarios de empresas de otros rubros, productoras, fue ocupado por cargos como el presidente YPF y demás. La verdad que llegar desde la logística a un cargo tan importante en un tema tan trascendental a lo que es nuestro futuro, nos llena de orgullo y en eso te lo queremos agradecer, Carlos. La verdad que un orgullo que ocupes esa presidencia. Y seguido a esto, un comentario, y con esto los paso a escuchar, que me lo hicieron notar varias personas en el coffee break. Nosotros muchas veces nos planteamos objetivos como los que vamos a escuchar en este panel, y esos objetivos, cuando los alcanzamos, se hacen habituales o se incorporan a nuestra vida cotidiana. Hace muchos años, en la presidencia de Jorge, uno de los objetivos que nos planteamos desde CEDOL para llevar al mercado estaba relacionado con la inclusión, estaba relacionado con la diversidad. Y en el coffee break muchos me hicieron notar que y desde acá se ve mejor, pero presten atención a lo que voy a decir, somos un auditorio, somos un grupo de personas totalmente heterogéneo. Y eso hace unos años no era así. Y eso fue un objetivo que nos planteamos, con todo lo que eso implica, con todo el compromiso que ello necesitaba. Y lo logramos. Y hoy nuestra actividad es una actividad totalmente inclusiva, donde no hay ningún tipo de restricción a ninguno de los cargos, a ninguno de los puestos operativos, administrativos, ejecutivos, gerenciales, y eso nos tiene que llenar de orgullo. Y son logros que a veces pasan desapercibidos. Y en ese sentido lo quería remarcar y creo que es un buen puntapié para darle paso a Carlos que empiece con el panel, así que un gusto escucharlos. Bien, yo como también soy ansioso, me voy a parar. Sé que es una característica de la logística, ¿no? Que somos ansiosos, muchos de los que estamos acá, también nos levantamos temprano, como vos decías, así que estamos en familia. Bueno, nosotros, me parece que el desafío o el objetivo que tenemos con Flavio en esta conversación son dos. El primero, más personal, es que la industria pueda continuar avanzando en esta agenda, que es una agenda de negocio, que es una agenda de gestión empresarial y no es una agenda de sustentabilidad. En realidad la sustentabilidad es un valor añadido, es algo que debemos hacer, pero básicamente nosotros lo que estamos haciendo es gestionando empresas. Entonces, el objetivo de esta charla es contribuir a que toda la industria como tal pueda en su agenda ver cómo los objetivos de desarrollo sustentable que Pacto Global y la Mesa pregona y nos da herramientas para ayudar a desarrollar, están en el corazón del negocio y no estamos hablando de nada que esté por fuera del negocio. No es un esfuerzo adicional, básicamente es el negocio.
¿sí? Entonces, en estos ratitos que tenemos, la idea es contribuir a esto. Básicamente, nosotros lo que estamos viviendo como sociedad, como empresas, es una demanda de todos los actores económicos y sociales que nos demandan hacer las cosas de otra forma. Y eso es una demanda que está, no es una decisión, no es algo que uno puede obviar. Básicamente existe. Y lo demandan básicamente los clientes, lo demandan los inversores, lo demandan la sociedad civil a la cual la empresa pertenece, lo demandan los estados, ¿sí? Entonces, en definitiva, acá la pregunta que uno se debe hacer es, ¿este es un costo o es una oportunidad? Acá hay algo que me ayuda a que mi empresa se desarrolle, a que cumpliendo el objetivo de generar riqueza, puedo agregarle valor a la cadena, o lo tengo que ver como un problema que tengo que cumplir porque el checklist lo tengo que llenar. Y nosotros estamos convencidos, sin ninguna duda, que acá hay una oportunidad muy grande de gestión, una oportunidad muy grande de adecuar nuestra forma de gestión en las empresas. Y muchas veces también pensamos, pero la coyuntura nos obliga a hacer otra cosa, en realidad. La inflación, los problemas que cada uno afecta en la actividad, la cuestión sindical, los problemas de servicio, las rutas, los cortes, los costos. Si uno mira y tiene la oportunidad de gestionar desde la visión estratégica de la empresa, absolutamente todas estas problemáticas que son de corto plazo, las seguimos gestionando con nuestros equipos. La pregunta es, ¿qué agenda tenemos en el mediano plazo? Y la agenda que tenemos en el mediano plazo está absolutamente alineada con los intereses de los accionistas, ¿sí? Si uno mira en este gráfico, que son estudios que yo fui trayendo para entender por qué hay que adentrarse a esta problemática desde la visión empresaria, antes de la pandemia había algunos requerimientos que se les hacían a las empresas, ¿sí? Que tenían que ver con la gestión ética, con la diversidad, la cuestión del clima siempre presente, la salud y el bienestar. Quizás la pandemia lo que hizo fue aceleró y cambió el eje o el orden de algunas de estas demandas. Y por supuesto todos en la pandemia tuvimos una sensibilidad mayor acerca de la salud. Todos tuvimos una sensibilidad mayor acerca de la urgencia del bienestar. Creo que hay hechos más cercanos también, como la sequía, que nos hace pensar algunas cuestiones que tenemos con respecto al impacto de cómo hacemos las cosas. La sequía es un evento absolutamente coyuntural para nosotros, presente, tiene impacto. Siempre escuchamos que las reservas y esto y lo otro, y la sequía tiene gran impacto, pero sabemos que tiene un origen en el cambio climático. Entonces la pregunta acá, y yo refiero a algo de lo que Jorge dijo hace un ratito, que me identifica absolutamente, que tiene que ver qué estamos haciendo nosotros para que las cosas pasen o no pasen. Y creo que las empresas tenemos un poder, tenemos una capacidad de influencia en la sociedad que a veces no lo usamos como podemos. Y de esto se trata, básicamente, ver si compartiendo algunos de estos objetivos, trayendo la experiencia que nosotros tenemos en la gestión, que es la nuestra, ni es mejor ni peor, pero es el camino que fuimos eligiendo recorrer desde hace mucho tiempo, podemos contribuir un poquito más a que las cosas estén mejor, en definitiva. Estos son algunos datos objetivos. Dicen que en el mundo el transporte, o sea, una de las actividades logísticas, es responsable por el 24% de las emisiones de efecto invernadero. Es un montón, ¿no? El 24% es un montón. Y en Argentina es el 13, o el 14, perdón. Entonces, yo no soy un experto en estas cosas, yo gestiono empresas en definitiva, pero lo que uno se va dando cuenta es que cuando va avanzando en el tema va encontrando un montón de intereses personales también, ¿no? Y familiares, hijos de 16, 14, 12 años, estoy interpelado todo el tiempo. Y papá esto, y papá lo otro, y muchas veces las respuestas que se van encontrando, también algunas que tienen que ver con esta conciencia ambiental, están acá. Ahora, ¿por qué Argentina está 10 puntos por debajo del promedio en el transporte? ¿Porque somos mejores? ¿Porque la extensión geográfica? No, básicamente porque tenemos un desarrollo ganadero muy, muy importante, entonces los efectos de emisiones que se producen en el campo, básicamente, pesan más que en el promedio mundial. Así que, como verán, tenemos un montón que hacer ahí, ¿sí? Es totalmente, como me dice
Vero siempre, es material este tema para nosotros. Es un tema material, está en la agenda principal en el cual nosotros impactamos el planeta. No podemos desentendernos del impacto que generamos. Después existen otras cuestiones, otras tendencias mundiales que, insisto, son una oportunidad enorme de desarrollo de la logística y según cómo las encaremos, además de contribuir positivamente. Existe un proceso de centralización absoluto en el mundo, ¿no? Absoluto, las ciudades cada vez más grandes, cada vez más concentración. Eso también genera aumentos del consumo consistentemente. Consistentemente hay aumentos del consumo. Eso genera muchas más operaciones logísticas. Mucho más impacto tenemos en el comercio global. Entonces, entender de estas tendencias también nos ayudan a nosotros a mejorar nuestro negocio, a prepararlo para el futuro y por sobre todo a ver qué acciones, decidir qué acciones podemos hacer. Muchas veces las acciones están en nuestras manos, son pequeñas, son pequeños pasos que uno va dando y no viene todo dado. No es tan difícil muchas veces encontrar estas soluciones y también creo que para todos los tipos de empresa esto se puede hacer. Esto no está solamente condicionado a una empresa grande que tenga una estructura. Muchas veces las herramientas que da Pacto Global ayudan a ordenar ese tipo de gestión y de eso también quiero contarles un poquito. El problema nunca son los sistemas, sino el que lo usa. Bien. Ahora vamos a ver esta información desde la demanda, serían desde nuestros clientes. ¿Qué estudio? McKinsey, que es bastante reconocido, dice que en la cadena de suministros está entre el 55 y el 70% de las oportunidades de la huella de carbono, básicamente las oportunidades para solucionarlo. Con lo cual, nosotros como operadores logísticos gestionamos eso de nuestros dadores de carga. Con lo cual, tenemos dos alternativas. También Juan decía que sus clientes en su industria lo ayudan a resolverlo o a mejorar, a profesionalizarse. Lo van a hacer con nosotros o sin nosotros. El dador de carga, el productor, va a trabajar en su huella de carbono. Nosotros podemos adelantarnos a eso. Podemos, además de venderle transporte, almacenamiento, sistemas, manejo de flujos, podemos vender know-how. Porque lo hacemos con otro montón de clientes que nos enseñan. Y a partir de que nos enseñan tenemos buenas prácticas y nos van a contratar otros. Con lo cual, no tengo duda también que es un valor competitivo. ¿Sí? Hay valor añadido en esto. Y si uno lo mira del lado desde los consumidores, ¿qué espera el consumidor? El consumidor con las marcas empieza a tener una relación, no es profesionalmente correcto lo que voy a decir porque a veces me dicen que no, pero es emocional. Yo estoy convencido que esa relación tiene que ver con lo que la marca hace constantemente, ¿sí? Constantemente. Entonces, que la empresa no diga que es socialmente responsable, sino que lo sea. Que la empresa trabaje en el packaging, que la empresa trabaje en los residuos que genera, que la empresa trabaje en temáticas sociales concretas que generen soluciones, es bien percibido, es un valor, nos da a mediano plazo, nos da a largo plazo. Ahí agregamos al final un estudio que hace Havas, es una empresa muy reconocida en Europa, que aquí todavía no mide en Argentina, donde dice que el 75% de las marcas podría desaparecer y a nadie le importaría. A nadie le importaría. Es durísimo para nosotros, ¿no? Porque creemos que somos el centro de lo que nos movemos nosotros. Nosotros creemos que nuestro ecosistema, si la logística no pasa por nuestras empresas, ¿cómo van a ser? Y en definitiva, todo se resuelve, se reconvierte y demás. Entonces, ¿cuál es la única forma que el consumidor también nos cuide? ¿Solo un producto bien hecho, a buen precio, con la calidad percibida adecuada? ¿Solo un dinamizador del consumo? No, que también le impacte en la percepción de cómo le mejoramos la vida, o se la cuidamos, o empezando no se la empeoramos. ¿Sí? Entonces creo que es bastante obvio, solo mirando algunas de estas cosas, que acá hay una oportunidad. ¿Sí? Acá el desafío siempre es, bueno, esto hay que armar el área de sustentabilidad, le tiro el tema, me reúno una vez por mes y vamos. ¿No? Entonces califica, hace los reportes y va. Y bueno, claramente ese no es el modelo, pero muchas veces es el inicio del modelo. Entonces, los que gestionamos sabemos que el primer paso hay que darlo siempre, y a veces el primer paso es imperfecto, es el que se puede,
es el que uno conoce, es el que cree que aporta o que minimiza riesgos. Nuestra experiencia en la empresa es que es una visión de la alta dirección siempre, que hay que hacer las cosas de otra manera, pero también dimos un paso, un área de sustentabilidad. Empezó quizás siendo ambiente, empezó siendo algo más chiquitito, más segmentado, pero después es sustentabilidad. Y después, básicamente, el objetivo de ese área es exitosa si logra que la empresa gestione de esa forma. Ese área nunca es exitosa si mantiene la centralidad de la agenda de sustentabilidad de la compañía. Y bueno, creo que de eso se trata. Entonces, ahora básicamente le vamos a contar algunas acciones agrupadas, una forma de ver cómo en Andreani vemos el desarrollo sustentable, que por ahí inspira a alguno. Yo creo que también este es un proceso de madurez personal. Muchas veces uno empieza y gestiona el balance, gestiona los indicadores de calidad, gestiona y después va madurando y se va dando cuenta que eso también se hace a través de otras herramientas. Y ese, en lo personal, fue mi caso. Nosotros hacemos, hay algo muy relevante para nosotros, que fue ganando sustancia, que es el reporte de sustentabilidad. Yo empiezo por atrás, pero esto básicamente es rendir cuentas. O sea, todos sabemos que en la gestión de management hay que tener un sueño, una idea, planificar cómo la voy a hacer, gestionarlo, medirlo y contarlo. Que muchas veces uno no lo cuenta, ¿no? Porque eso de contar también es todo un desafío, un esfuerzo. Y yo entiendo que a veces, yo era un detractor del marketing de lo que no hacemos, para que lo vean algunos. No, claramente estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de hacer y contar, ¿sí? Y creo que eso es una de las barreras que ha ido pasando la sustentabilidad en el mundo. Hace muchos años era una moda, ¿sí? Después fue una tendencia, creo que hace tiempo es una estrategia y hoy ya básicamente no solo es una estrategia empresarial, está dentro del core de una empresa, lo analizamos en la gestión cotidiana, sino también que se habla de estos objetivos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que hacen a la empresa sustentable. En definitiva, todos los que tenemos empresa, ¿qué queremos? Que nos vaya bien, dar un buen servicio, que el balance sea bueno y que sea sustentable y trascender, ¿no? Escuché 2 o 3 veces en este ámbito hoy la palabra de trascendencia. Y bueno, esto ayuda. Nosotros elegimos en esta etapa, porque también creo que hay etapas en el desarrollo de una organización, en cómo aborda y cuáles son los ejes principales para la sustentabilidad. Tiene mucho que ver también con lo que los clientes demandan, con lo que la sociedad demanda. Muchas veces la coyuntura te hace moverte. ¿A qué le pones más foco? ¿A qué le pones más recursos? Nosotros tenemos hoy 4 pilares que trabajamos, que también fuimos aprendiendo a simplificar. Hoy hablamos que nuestros pilares son las personas, la experiencia, el cuidado del planeta y la sociedad. Muchas veces también, insisto, los que no venimos de ese mundo, tenemos que pedir que nos ayuden a simplificar, porque a veces no es simple entenderlo. Bueno, acá están un poquito más bajados, qué significan esos pilares. En el de experiencia no me voy a desarrollar porque habla un poco más de la oferta de servicios de la empresa, cómo eso se vincula con la sustentabilidad, pero sí quiero hacer un foco. Nosotros creemos que la inversión en desarrollo tecnológico es uno de los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad. Nosotros, por supuesto, nuestra obligación principal es generar riqueza sustentablemente, y en la generación de riqueza hoy es imprescindible hacerlo con inversiones en tecnología. Y la logística nos permite un montón de aplicaciones de todas estas tecnologías que nosotros escuchamos y vemos en un montón de industrias. Creo que Argentina tiene un desarrollo tecnológico en la logística avanzado para la región. Se nota cuando uno compara con clientes que hacen las mismas operaciones en otros países. Y eso es una ventaja competitiva que hay que incluirlo en la estrategia de sustentabilidad, porque también el cliente, el destinatario, le podés mejorar la vida. Y si eso lo podés medir y ese mejorar la vida, simplifico en un ejemplo, que vaya a buscar su paquete más cerca de su casa, entonces él no va a sacar el auto, entonces hay menos emisiones y seguramente nos va a elegir de nuevo. Entonces el círculo es virtuoso.
Lo que pasa es que muchas veces uno separa eso porque no logramos tener conciencia que también la movilidad de ese cliente o destinatario forma parte de nuestra estrategia de sustentabilidad. Vamos a hacerle un poco de foco al eje de personas. Bueno, Hernán lo decía y es un orgullo creo que para todos en la industria, cómo esta industria ha podido empezar a avanzar hacia un mercado laboral más diverso. Este es uno de nuestros focos en la estrategia de sustentabilidad. Ya hace 4 años nosotros decíamos y decimos que queremos un ambiente diverso e inclusivo en la empresa y bueno, para eso hay que hacer acciones. Algunas cosas que son muy concretas, este indicador que hoy está en el 24% de la dotación de la empresa son mujeres y el 76% hombres. En ese contexto, el último año hemos tenido un avance importante también en que los ingresos han sido el 40% de mujeres. O sea, la velocidad con que esto avanza es muy alta y porque tiene beneficios concretos. Acá no hay un objetivo. Nosotros no tenemos un objetivo, no decimos el 50%, el 40% en tal área. Lo que decimos es que tenemos que elegir a los mejores candidatos. Y para elegir a los mejores candidatos tenemos que llegar a que todos puedan acceder a conocer la posición que estamos buscando, ¿sí? Y eso incluye también un fuerte desarrollo en las áreas operativas, que creo que es donde está la clave en nuestras organizaciones, porque creo que ya hemos dado el paso en que las áreas de staff, en las áreas corporativas que llamamos en algunas empresas, sean diversas. Acá el desafío también pasa por las operaciones y para eso hay cuestiones muy básicas, las instalaciones sanitarias, cosas que pasan en nuestras empresas, por cómo veníamos trabajando. Entonces, creo que acá hacemos un aporte muy grande. Siempre decimos, la logística es una actividad de entrada, de base a la formalidad, para muchísimas perfiles que nuestra sociedad necesita. Entonces, a mí cuando me dicen, esto está alejado de la coyuntura y tenemos 40% de pobreza y problemas de inclusión, digo, en nuestras manos está para resolver algunos de los problemas en las comunidades que nosotros actuamos, cerquita. Tiene el doble impacto, ¿sí? Es una decisión. Por otro lado, también hemos empezado a formalizar algunas de las cuestiones que suceden en las organizaciones, ¿no? Problemas de violencia, denuncias, que no pasan solamente en nuestra empresa, sino las personas que trabajan con nosotros los viven en sus casas, o en sus barrios, o en sus clubes, y a veces no se sabe cómo actuar, porque no sabíamos cómo actuar, no sabemos cómo actuar todos. Por ahí los que estamos más informados o están más informados conocen que hay una fiscalía así, una fiscalía allá, es un tema bastante delicado. Bueno, en la empresa escribimos los protocolos, alineados a las mejores prácticas, se escribieron, se pusieron en los sites, se hicieron capacitaciones y le contamos a la gente. Abrimos una línea también de transparencia de denuncias, incentivamos a que suceda. Los jefes, los gerentes y los directores tienen un compromiso con respecto a eso y hemos tenido situaciones dentro de lo doloroso que es esto, muy lindas, de gente que nos ha dicho que escribiendo esto los ayudamos a resolver su problema. Así que digo, también esto es algo que te hace bien como líder, ¿sí? Te hace bien, es simple y te hace bien. Bueno, la actividad de los choferes, de las transportistas también, realmente ahí hay un modelo donde hay mucha salida laboral, esto permite mucha salida laboral a muchas personas, porque desde, como Lucio decía, de la actividad del autónomo que trabaja haciendo flete, hay muchas mujeres en determinadas situaciones que esta es una salida laboral buenísima, hay plazas como Rosario que estamos muy desarrollados, los destinatarios chochos también, hay un doble efecto, ¿sí? Bueno, y por último, nosotros también creemos en el desarrollo interno profundamente porque creemos en el desarrollo de las personas y porque le hace bien a nuestro negocio. Si la gente que trabaja puede crecer orgánicamente, con capacidades, y como digo, la base de personas que trabajan convencionadas, muchas veces uno cree que para dar ese salto requieren solo a veces un empuje, formación y confianza. Quizás no tienen los estudios previos, en algunos casos, y bueno, hay que ayudarlos, hay un programa de formación muy agresivo, quizás ahí es donde ponemos muchos recursos, estamos absolutamente convencidos, creo que se dijo también acá, que esa es la llave del desarrollo y del cambio y el impacto en las personas, y bueno, y este eje lo vamos a seguir trabajando profundamente. Abajo tienen los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales ataca estas acciones, ¿no?
El eje de sociedad, básicamente, como decía, nosotros somos responsables no solo de nuestra gente que trabaja con nosotros, sino la gente que está en la comunidad. Entonces ahí trabajamos con comunidades vulnerables y los ayudamos con formación, y a partir de esa formación que puedan insertarse en nuestra empresa o en otras, pero nos encargamos de que tengan una formación en logística, por supuesto, ¿no? en nuestro oficio. Después, por supuesto, creo que esto es lo que uno hace instintivamente inicialmente, las donaciones, ayudar a llevar cuando hay necesidad, eso tratamos de estructurarlo, porque muchas veces pasa que una sucursal pide un gerente, el director, el presidente hizo esto y no está estructurado, entonces haces un montón de cosas y te perdés información. Y esto tiene un impacto enorme en la motivación de los que trabajamos en la empresa. Che, trabajo en una empresa que ayuda. Vieron que muchas veces nos critican a las empresas porque podemos cometer algunos actos de frialdad. Y yo creo que muchas veces no sabemos contar lo que hacemos porque no nos sabemos organizar para contarlo. También trabajamos en la cadena de valor, los proveedores. Nosotros teníamos un enfoque muy grande en lo que los clientes nos demandaban y nos dimos cuenta que podíamos ayudar a una enorme cantidad de proveedores, solo haciéndoles preguntas con respecto a cómo ellos trabajaban los temas básicos, ¿sí? Del ambiente, cómo trabajaban los desechos. Y la verdad que se produce, te das cuenta como enseguida hay empresas profesionales, chicas o medianas, que les interesa, mejoran y después son más profesionales para ser contratados por otras empresas. Entonces también estás ayudando a tu cadena. Y bueno, por último, una responsabilidad que tenemos profunda. Estamos en la calle con 3.500 unidades todos los días, con lo cual todo lo que tiene que ver con la seguridad vial es fundamental. O sea, nosotros somos actores fundamentales y los que estamos en esta sala sumados tenemos un enorme impacto en la seguridad vial de Argentina. También hay programas y seguimientos y mediciones con respecto a esto. Y cuando tengo menos accidentes, la mercadería de los clientes fluye y cuidamos los activos de la compañía y, bueno, ni hablar de la salud de la gente. Entonces, es virtuoso, virtuoso y virtuoso. Muy difícil que alguien pueda encontrar que no haya virtuosismo en esto. El planeta, acá hay dos conceptos que yo quiero, que aprendí en este tiempo y me parecen muy importantes. Esto de pensar circular es espectacular porque, en definitiva, uno, más allá de hacer cosas, uno lo que tiene que tratar es de usar las cosas muchas veces, ¿sí? Hablaban de los plásticos, ¿no? Me decían, bueno, el plástico no es malo en sí mismo, el plástico es muy malo si lo usas una sola vez. Entonces, como en nuestras operaciones muchas veces tenemos cosas que desechamos y podemos transformarlas en cosas que reutilizamos. Y encima la reutilización de cosas genera transporte, o sea, genera oportunidades de distribución y flete. Porque si lo hacen cada vez más industrias, cada vez más clientes nuestros lo hacen, aumentamos nuestro propio trabajo. Con lo cual es virtuoso y, de nuevo, virtuoso, virtuoso y virtuoso. Nuestros equipos comerciales tienen que impulsar esto en los clientes. Y es una agenda muy linda para trabajar con el cliente, más allá de, como hablamos, los índices, la cobranza y todo lo que nos hace en el día a día. Bueno, también que las sucursales empiecen a trabajar con los reciclados, es algo que se resuelve localmente, solo hay que organizarse quién es el que recicla localmente, trabajar en algún protocolo de cómo separás los desechos de film, cartón y demás, y reciclás, y con la comunidad local también generás algo virtuoso. Y por supuesto el objetivo de los combustibles alternativos. Creo que acá estamos en transición en Argentina, necesitamos, se ha hablado mucho, creo que hemos sido muchos, compartimos esto que algunas cosas que pasan en Europa, todavía tenemos restricciones en Argentina con respecto a lo eléctrico y demás, pero podemos hacer transiciones a gas, que es una transición que siempre, Hernán, charlamos, que es un recurso que Argentina debería tener a un valor bueno por las reservas que tenemos. Entonces es una buena transición y es una forma de pensar esto. Y por supuesto después, cuando uno optimiza las rutas, consume menos. Y si optimiza la ruta, cuando consume menos, también baja su costo. Con lo cual, pensar en optimizar ruta desde la sustentabilidad y que esté en nuestra agenda también contribuye al costo y a tener un mejor balance. Intento los ejemplos llevarlos ahí porque en la práctica es como lo gestionamos. Bueno, este es un ejemplo de cómo medimos nosotros la huella, que es donde más impactamos al planeta. Nosotros tenemos identificado puntos de contacto de la mercadería, cuando retiramos, cuando alguien va a alguna de nuestras sucursales de B2C.
o cuando preparamos en un almacén algún envío. Ahí es el momento cero de la huella que nosotros generamos. Tenemos diferentes puntos en los cross-dock, en la larga distancia y en la distribución de última milla. Esto está básicamente basado en un modelo de datos que el cual, cuando empezamos a hacerlo y vimos que teníamos los datos para nuestro negocio, para notificaciones para el cliente, para entender cuántos kilos movemos, cuántos envíos, las rutas y demás, y poder geolocalizar y hacer routing y un montón de cosas, teníamos los datos ordenados. Y cuando teníamos los datos ordenados podíamos medir la huella. Y generamos en línea un tablero en una herramienta de Microsoft, que seguramente muchos tenemos, que lo que hace es consolida esos datos y los muestra de diferentes formas. Y básicamente nosotros sabemos cuánto emitimos todos los días, sabemos cuánto emite un paquete de un cliente, sabemos cuánto emite la suma de los paquetes de los clientes, y eso es una información de mucho valor, es una ventaja competitiva también, con lo cual yo creo que compartir esto lo que nos ayuda como industria es a entender que trabajando con empresas que son formales, que invierten y demás, los dadores de carga, los clientes, van a poder impactar sus propios objetivos. Y nosotros generamos un mercado más profesional. Seguramente alguien no profesional, alguien que no tiene inversión, alguien que solo hace transporte coyunturalmente, no va a poder construir esta información. Entonces creemos que es virtuoso que lo tomemos en general. Por supuesto, esta información sale todo de los sistemas de base, con un montón de problemas para poder lograrlo, con las interfaces que hay que armar, con esto que nos olvidamos y demás, es imperfecto. Como todo, es una construcción cotidiana, pero que tiene un montón de repago. Nosotros trabajamos en alcance 1 y 2, que son las emisiones que nosotros generamos y las emisiones que generan nuestros depósitos y demás, pero todavía no trabajamos en las emisiones, la energía que usamos en nuestros depósitos y demás, no trabajamos todavía en los otros tipos de emisiones, que es, por ejemplo, cuánto emite un empleado en su auto cuando va a trabajar a su puesto de trabajo. Ese es un estadio que todavía no hemos llegado, pero bueno, por responsabilidad queremos hacerlo y eso nos ayudaría a darnos cuenta que hay alguien que está muy fuera de banda y trabaja 2 horas de la casa. Y si trabaja 2 horas de la casa, muy contento no debe estar, seguramente. Y bueno, entonces, insisto que es una oportunidad. Bueno, y para cerrar, estos son otros ejemplos. Es un sistema de pensar la gestión cotidiana, que se fue nutriendo, que recién empezamos, siempre pensamos eso, recién empezamos, hay mucho por hacer, hay muchos clientes que todavía no lo valoran, pero hay un montón que sí. Hay un montón de industrias que nos exigen y van adelante nuestros y son ejemplos, y hay otras que nosotros empujamos. Bueno, así funciona, ¿no? Y después hay que reportar. Todo esto que haces y gestionás hay que reportarlo. Nosotros estamos certificados en varias cosas, creemos que en algunas nos ayudan a mejorar y rendir cuentas como formalizar te compromete. Porque acá lo que tiene que suceder es que sea en el tiempo. Y bueno, escribirlo, nuestro reporte que tiene que salir todos los años y ahora en realidad al principio, hasta hace un par de años, nosotros íbamos con la velocidad que podíamos y salía en agosto del año, después salió en julio, después en junio, este año logramos sacarlo en febrero, porque vamos trabajando los datos todo el año y las áreas van gestionando con este modelo, con lo cual a fin de diciembre tenemos casi todos los datos terminados, los ajustes y demás, y en febrero sale y esa es una herramienta de gestión. Che, ¿qué nos falta mejorar? Ahí está nuestro compromiso. Entonces, y también es una enorme oportunidad de marketing, porque le contás lo que hace la empresa desde datos, ¿sí? Así que, para terminar, yo digo lo siguiente. Trabajar en desarrollo sustentable, el qué hace aún más en la jerarquización de la industria y a la empresa le genera retornos. Le genera retornos, no tengo duda. Ordena la gestión de los equipos y es un esfuerzo que vale la pena. Cuando nosotros decidimos entrar a Pacto hace ya mucho tiempo, primero lo hicimos como observadores para aprender, después nos dimos cuenta que éramos parte muy activa de la cadena y finalmente cuando las empresas y organizaciones que forman Pacto Global en Argentina nos honraron con la presidencia este año, el objetivo que nos pusimos fue divulgarlo, porque nos dimos cuenta que ahí hay una oportunidad enorme de hacer mejor las cosas y Pacto tiene un montón de herramientas para lograrlo
y además compartís con un montón de tipos de empresas, organizaciones, gobiernos locales que aparecen oportunidades de hacerlo mejor. Así que también, yo siempre digo, yo invito a toda la comunidad logística a que se sume a mirarlo, a lo que Pacto nos da como empresa, que es valor agregado. ¿Sí? Con Fabio. Mientras me voy a buscar el pasador, sí, gracias Carlos. Yo me quedo maravillado con la modestia y la humildad con la que Carlos presenta transformaciones que son muy profundas en la manera de hacer negocios. Y creo que esas transformaciones, que las contó con algunos de los ejemplos, es lo que ha significado que Andreani sea elegido por un grupo importantísimo de empresas. Ahora les voy a contar cómo fue el proceso y quienes lo integran dentro de Pacto Global. Pero lo presentás de una manera tan modesta que te felicito, pero la verdad es que no hay que dejar de pasar por alto que gestionar los negocios de manera sostenible implica una transformación vincular en la manera en la que la empresa se relaciona con las personas, con el planeta, con los proveedores, con el medio ambiente, con las comunidades. Y entonces muchas veces tenemos en claro qué es lo que tenemos que hacer y a veces no tenemos tan en claro cómo hacerlo. Pero antes de empezar con mi presentación, déjenme provocarlos un poquito. ¿Sí? ¿Puede ser? Porque si no los voy a dormir, con mi intervención no va a ser tan buena como la de Carlos. ¿Cuántos de ustedes cuando fueron al corte pidieron café con leche? Pueden levantar la mano. Casi todos. ¿Quiénes de ustedes cuando fueron al corte pidieron café negro? ¿Quiénes de ustedes pidieron café sin trabajo infantil? Nadie. Ok. La sostenibilidad también implica hacerse preguntas incómodas. Y de eso un poquito es contarles hoy. Este señor... pensé que se me había cortado el micrófono. Dije, chau, me censuraron. Este señor hace 20 años atrás tuvo una brillante idea. Una idea que hoy estamos reproduciendo. Porque yo cuando estaba hablando Carlos me pregunté, ¿por qué un hombre de negocios habla de sostenibilidad y un hombre que viene de las Naciones Unidas viene a hablar a una conferencia de negocios? ¿No? Parece raro. Pero este señor hace 20 años atrás le dijo por primera vez a los empresarios del mundo que se reúnen en Davos que la agenda que compartían los empresarios y las Naciones Unidas cada vez era más interdependiente. Hace 20 años atrás parecía una locura pensar que el mundo de las empresas podían unirse a esos objetivos que tiene Naciones Unidas vinculados con la reducción de la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la paz, la igualdad de género, la no discriminación y muchas otras. Pero lo interesante es que 20 años después, como acaba de mostrar claramente con sus ejemplos Carlos, eso coincide cada vez más. Y Carlos en una de sus intervenciones les mostraba algunas de las, podríamos decir, variables estructurales que están cambiando la manera en la que ustedes tienen que hacer negocios. Habló de la urbanización, habló del cambio climático, podríamos hablar de los movimientos demográficos, podríamos hablar de las migraciones, podríamos hablar de la innovación tecnológica disruptiva, podríamos hablar del propósito que cada vez más se le demanda al mundo de las empresas. Y entonces ese es un contexto en donde las empresas tienen que ser capaces. Vieron que en algún momento el micrófono me lo iban a cortar. Es un contexto en el cual cada vez más las empresas tienen que ser capaces de tener una habilidad para el cual muchas veces no estaban preparadas, y es gestionar los riesgos no financieros. Las encuestas de todo el mundo nos están diciendo que los temas que más le preocupan a los empresarios son los temas sociales y los temas ambientales. Las encuestas que hace el Foro Económico Mundial todos los años
nos viene mostrando de que ya a los empresarios no le preocupan los temas financieros, porque saben cómo hacerlo. Les preocupa la adaptación al cambio climático, cómo mitigar el cambio climático, los desastres naturales, las catástrofes naturales, los temas de fraude cibernético o tecnológico, el robo de datos, temas que pertenecen al mundo de lo que algunos llaman los riesgos no financieros. Pero al mismo tiempo, cada vez más, las empresas están reconociendo, y los dueños de las empresas están reconociendo, que esa gran agenda, que son los objetivos del desarrollo sostenible, representan una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Básicamente para crear sociedades que sean más estables. Y la estabilidad no significa únicamente la estabilidad social, una estabilidad que esté mucho más amigable con el ambiente, una estabilidad que esté mucho más amigable con los conflictos, una estabilidad en donde las sociedades no se quiebren porque la desigualdad termina siendo imposible de ser gestionada. Y entonces esos 17 objetivos de desarrollo sostenible representan una gran oportunidad para las empresas. ¿Para qué? Para crear valor. Que eso es lo que buscan hoy las empresas, crear valor. Pero lo que se busca, y sobre todo desde el enfoque de la sostenibilidad, es crear valor económico, social y ambiental. Por eso que yo les pregunté a cada uno de ustedes si alguno había pedido café sin trabajo infantil. Porque en nuestras decisiones está la posibilidad de valor en esas tres decisiones. El Pacto Global es una iniciativa de carácter voluntaria que lleva 20 años de existencia en el mundo y 19 que estamos cumpliendo en Argentina, y representa básicamente un puente para poder ayudar a las empresas en esa diferencia entre saber qué hacer, y es trabajar en estos 17 grandes objetivos, porque aparecen temas materiales, es decir, temas que de no resolverse en el mediano plazo, no hay sostenibilidad para el propio negocio. Por eso es que fue el anterior secretario general de Naciones Unidas, que seguramente le robó una frase a otra persona, que dijo: la sostenibilidad es el negocio de los negocios. Entonces yo preguntaría también hoy acá, que me levanten la mano, ¿cuántos de cada uno de ustedes hizo en el día de ayer algo por el desarrollo sostenible? Tengo una persona por acá que seguro me va a levantar la mano. Poquitos. Ok. Los queremos desafiar a que el año que viene más personas levanten la mano. El Pacto Global entonces es de alguna manera una iniciativa de carácter voluntaria que le permite a las empresas que tienen alguna idea de qué es lo que hay que hacer en esta agenda, pero no saben cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es incorporar un conjunto de valores en la estrategia del negocio, en la cultura del negocio y en la manera de hacer los negocios. Y eso es un decálogo de lo que podríamos llamar un comportamiento empresarial responsable, donde la empresa tiene que ser capaz de respetar los derechos humanos, los estándares laborales, mucho se habló de eso en el panel de la mañana, cuidar el medio ambiente y vincularse de una manera íntegra con sus partes interesadas. Esta es nuestra comunidad. Empezamos en el año 2004 con unas 240 organizaciones empresariales. Estamos llegando a las 900 y pico. Esta es la comunidad de la cual Andreani preside y tiene como objetivos, lo digo yo, no lo está diciendo Carlos, que ustedes se unan a una iniciativa que los va a acompañar en el camino del cómo. Una comunidad que es diversa, inclusiva y federal. Por supuesto, una gran parte de los adheridos a esta iniciativa pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y la zona centro del país. Lógicamente, nuestro tejido empresarial se localiza en esa zona geográfica del país, pero cuando ven del otro lado, la comunidad está integrada por empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales que comparten básicamente un propósito. Y es el propósito de mejorar el impacto positivo de las actividades que realizan en el día a día. ¿Cómo? A través del cumplimiento de estos 10 principios. Pero además,
hemos podido nosotros documentar varias cosas. Y es que esta agenda que se aprobó en el año 2015, de la cual prácticamente todo el mundo está hablando, bueno, los medios de comunicación no, la clase política a veces tampoco, bueno, los consumidores tampoco, pero hay 900 empresarios que sí, porque se comprometieron a unirse al mandato de Naciones Unidas de hacer realidad los objetivos del desarrollo sostenible. Fíjense el lugar en el cual el sector empresario tiene una responsabilidad enorme y que Naciones Unidas hace más de 20 años atrás lo propuso en Davos y que se va haciendo realidad. Se va haciendo realidad y básicamente lo que nosotros nos ha permitido es encontrar que al día de hoy más de 130 compañías son capaces, a través de ese reporte de sostenibilidad que menciona Carlos, están haciendo contribuciones reales y concretas a esa gran agenda que se aprobó en el año 2015. Ese es el primer dato positivo. Hace 20 años atrás, les puedo asegurar, prácticamente no había empresa que ofreciera información sobre cómo gestionaba sus aspectos no financieros. Hoy tenemos más de 130 compañías que lo hacen de un modo consistente, año tras año. Podemos discutir acerca de por qué lo hacen, para qué lo hacen. Algunas de las claves ya las dio Carlos. Les vengo a contar que hay algunas evidencias que son interesantes. La primera es que hay 3 objetivos de desarrollo sostenible que han entrado con fuerza en la agenda empresarial. Son objetivos vinculados con el trabajo decente, con la educación, y el objetivo 12, que ahora ya me lo olvidé, que tiene que ver con la producción y el consumo responsable. Ahí la memoria apareció. Son 3 grandes objetivos que, independientemente de la coyuntura del país, los empresarios entienden que ahí hay o un tema de costos, o un tema de gestión de riesgos, o un tema de oportunidades que hay que hacer sí o sí. Hay 3 objetivos que van entrando y saliendo y que probablemente tengan mucho que ver con el push que genera la coyuntura social, política, económica de nuestro país. Son objetivos 4 que entran y salen de la agenda empresarial, de los cuales hay 2 objetivos que son ambientales, el de energía y el 13 que tiene que ver con la acción climática. Hay un objetivo social que tiene que ver con la equidad de género y hay un objetivo que tiene que ver con la alianza. Lo más llamativo de todo tiene que ver con que hay un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que no entran en la agenda empresarial. Y de eso también queremos nosotros discutir. Por ejemplo, el objetivo vinculado con la vida submarina. Estamos hablando acá de cambio climático. Yo no soy un experto en el tema, pero sí aprendí que una gran parte de la solución al cambio climático viene dado por el ecosistema en la vida submarina, porque la capacidad de retención está ahí. Si no cuidamos, un país como Argentina, la vida submarina, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay oportunidades también para que las empresas se vinculen más fuertemente con alguno de estos objetivos. Y les quiero presentar algunos datos más, porque lo que presentó Carlos es una experiencia y la invitación está hecha a que muchos también lo recorran. Hicimos junto con CEDOL y otras organizaciones la que podría ser la primera encuesta más representativa, por lo menos esto nos lo dijo el Gobierno Nacional la semana pasada, acerca de cuánto se mide la huella de carbono en las organizaciones en Argentina, en el sector empresarial. Obtuvimos 270 respuestas. ¿Se imaginan el resultado? Nadie se atreve a decirme nada. Bueno, miren, 6 de 10 no miden. Ustedes como personas del mundo de los negocios saben muy bien que lo que no se mide no se gestiona. Y lo que no se comunica, los que están en el mundo de la comunicación, no existe. Entonces, hay una oportunidad ahí de trabajar con todas aquellas organizaciones que no están midiendo la huella de carbono.
Sin embargo, hay un 40% de ese 60% que tiene la intención de hacerlo en el corto plazo. Y de vuelta puede aparecer la dificultad acerca de cómo hacerlo. Y por eso, de vuelta, en el cómo hacerlo, nosotros aparecemos como Pacto Global. Carlos mencionó muy bien el sector de transporte y logística. Es el segundo factor, el segundo sector que más emisiones de dióxido de carbono genera. Y la pregunta entonces que nosotros les hacemos como parte de esta comunidad global que representa a las Naciones Unidas es: ¿quieren ser parte de la solución o quieren ser parte del problema? El ejemplo que mencionó Carlos es parte de la solución. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros les ofrecemos a las empresas cuando entran a Pacto Global, entre otras porque no les puedo contar todo, es que sean parte de un programa acelerador de ambición climática. Y este programa tiene dos objetivos. El primero es que las empresas tomen conciencia y adquieran todo el conocimiento técnico para poder medir su huella de carbono, llegando al alcance 1, llegando al alcance 2 y preferentemente llegando al alcance 3. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que las empresas puedan establecer una estrategia de reducción de sus emisiones de dióxido de carbono ambiciosas con el objetivo global, que no es un objetivo político, de 1,5 grados de temperatura. Y permítanme decir que no es un objetivo político, es un objetivo científico. El IPCC ya nos lo ha dicho, y el secretario general en la última presentación del IPCC dijo que nosotros armamos una bomba de relojería. Y esa bomba de relojería puede estallar si superamos el 1,5 grados de temperatura hacia el año 2100. Entonces, este programa acelerador, del cual 15 empresas argentinas al día de hoy son parte, les va a permitir a las empresas poder diseñar una estrategia de reducción de sus emisiones de dióxido de carbono alineados con ese objetivo, no político, sino científico, de 1,5 grados de temperatura. Eso es parte de los beneficios que nosotros entendemos que le ofrecemos a la hora de adherirse al Pacto Global de Naciones Unidas. Quisiera terminar con un comentario o dos. Y el primero tiene que ver con que Carlos hablaba de la presión, ¿no? La presión que nos meten a veces nuestros hijos en las casas. Esta es una nota del diario El País de hace unas semanas, meses. ¿Puede ser una empresa alemana responsable por daños causados en Argentina? Sí, puede ser. Y está pasando. ¿Por qué? Porque la Unión Europea acaba de sacar una legislación, varias, pero una que tiene que ver con la obligatoriedad de que toda empresa que tiene más de 1.000 empleados tiene que hacer un ejercicio obligatorio de identificar a través de la debida diligencia los impactos que tiene en materia de derechos humanos en su cadena de valor. Entonces, noticias como esta de un cliente que le va a preguntar a un pequeño productor de porotos del norte argentino si hay trabajo infantil, como yo les pregunté a ustedes, no va a ser una excepción, va a ser la norma y va a ser la única manera de poder seguir operando en el negocio. Entonces yo siempre digo que la sostenibilidad se está convirtiendo en la mejor carta de presentación que puede tener una empresa. Ese reporte de sostenibilidad que pasó en el slide de Carlos, yo los invito al equipo de Andreani a que lo pongan en primer lugar. Cuando se junten con un inversor, les va a preguntar por la sostenibilidad. Cuando se junten con un cliente, le van a preguntar por sostenibilidad. Cuando se junten con un gobierno por una licitación, les van a preguntar de sostenibilidad. Cuando se junten con sus empleados el día de la familia, les van a preguntar por sostenibilidad. La mejor carta de presentación para cualquier compañía va a ser el reporte de sostenibilidad. Por eso estamos convencidos, como dijo Ban Ki-moon hace un par de años antes de irse, la sostenibilidad es el negocio de los negocios y las empresas están en excelentes condiciones de poder unirse a este desafío de construir un proceso de recuperación mucho más sostenible, mucho más inclusivo, y en ese sentido el Pacto Global de Naciones Unidas representa la iniciativa voluntaria más grande del mundo, con 21.000 compañías
y estamos en condiciones de ofrecerles a las empresas apoyo para que su viaje en materia de sostenibilidad se materialice de un modo concreto, evidente, creíble, haciendo el bien y haciéndolo saber. Muchísimas gracias.